Muy bien, bueno, pues yo espero que disfruten tanto la plática como yo tuve, tanto para prepararla como para llegar al día de hoy. Eh, Esto empezó el 25 de mayo cuando de pronto nos lanza un mensaje diciendo que nos invitaba a participar al Expositec de este. Y, y entonces no sé si comenzarlo, pero no tenía yo muchas ganas de participar. Este, y, y así seguí más o menos junio, pero ya para julio eh, eh, fui a, a Boston a hacer una estancia y vi esta demostración. Entonces tenía un sensor Kinect arriba de una pantalla como estas. Y la maravilla de estas demostraciones es que son bellas por un lado, por el otro lado no son tan sencillas. Como esa música de Mozart que se escucha sencillo, pero realmente es muy elaborada. Una es que hay una detección de la persona, ¿no? Con respecto a todo lo demás. Otro, que hay movimientos fluidos, que bien Raúl Ábalos nos podía ayudar a modelar cómo es que ocurren. Otro es que con poquitos recursos, un Kinect y una televisión, se mostraban cosas muy... y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no montamos algo como eso? Y en principio lo que queríamos hacer era, o lo que quería hacer era hacer la misma demostración pero acá en el Expositec, pero con el tiempo como que eso no nos daba, no nos era suficiente, porque a fin de cuentas como que íbamos a hacer lo mismo. Entonces eso como que no era muy, muy inspirador. Entonces con el tiempo lo que encontramos fue este juego de Pong. Y entonces se nos ocurrió que podíamos proyectarlo en el suelo y poner a los niños a jugar en lugar de los movimientos de los controles. El juego de Pong es muy sencillo y rápido nos entusiasmamos con él. Se dice que es el primer videojuego que existió por allá en el 1972 por Atari. Curiosamente, para los computólogos no tenía ninguna línea de código. Alguien que sabía de tecnología de televisión se puso a armar circuitos y con eso construyó el juego. Y se ha utilizado para un montón de aplicaciones. Una de las más extrañas era para educación sexual. Entonces, cuando uno le ganaba a la máquina, salía un mensaje de así como información sobre educación sexual. Otra aplicación interesante es para rehabilitar gente que tiene atrofiados sus músculos, luego lo ponen a moverse con respecto al movimiento de las raquetas. Entonces era interesante, ¿no? Y queríamos hacer algo interactivo, algo sencillo, algo donde los niños pudieran participar colaborativamente, algo que entendieran muy rápidamente cómo realizar. Entonces, ciertamente, aun cuando el primer juego no tenía líneas de código, sí es muchísimo más fácil programar algo para hacer cosas, ¿no? Esto es algo que los computólogos nos gusta mucho. Y encontramos este juego programado en MATLAB y lo utilizamos como base para nuestro juego. Digamos, nosotros lo que hacemos es visión por computadora. Entonces, lo que queríamos proporcionar a los sensores que pudieran retroalimentar a la computadora con lo que se estaba percibiendo en el campo de juego y pudiera interactuar con este software. Entonces, también lo que
ocupábamos no era mucho. Y esta lámina es relevante para la última lámina, precisamente. Entonces tenemos un Kinect 500, que es un sensor que fue un completo partida de Partur. ¿Cómo se dice de Partur? Así como que de pronto estábamos en un lado y nos fuimos para otro lado. Y lo que nos estaba proporcionando era una gran cantidad de información de profundidad a un precio muy económico, de una calidad que antes no se veía. Por otro lado, tenemos MATLAB, una herramienta excelente para prototipaje rápido, muy poderosa con un montón de herramientas. Y teníamos un cañón y un elemento de cómputo. Entonces ya teníamos los elementos sensoriales que podían captar lo que estaba ocurriendo en el mundo. Una computadora que hacía las veces de razonamiento sobre las capacidades perceptuales que se estaban exhibiendo y elementos que actuaban en el mundo, primero a través del juego y luego de su proyección en el espacio. Ya teníamos el circuito, digamos, de percepción, razonamiento y control. Y ahí iterábamos. Para dar una idea de qué es lo que estos sensores nos permiten captar, y qué es lo que ha estado aprovechando la gente para desarrollar un montón de aplicaciones, les preparé este video. Digamos que la información que proporciona el sensor tenemos un sistema de referencia basado en la cámara y nos proporciona la coordenada Z. Entonces, aun cuando estemos alejados del sensor, de todo modo lo que nos sigue proporcionando es la coordenada Z del punto que está observando. Eso es importante. Otra es que proporciona una gran cantidad de información de profundidad. O sea, si por ejemplo las imágenes son de, no sé, 500 por 200 píxeles, allá tenemos como 200.000 píxeles, pero si luego tenemos 30 cuadros por segundo, tenemos 6 millones de datos de profundidad por segundo. Eso es muy relevante también porque en visión por computadora mucho del problema que tenemos es que tenemos una gran cantidad de información y queremos hacer procesos de optimización mediante las cuales obtengamos las mejores decisiones, el mejor proceso de inferencia. Entonces, eso es lo que obtenemos con las cámaras de profundidad y son muy útiles para muchas cosas. O sea, perdemos información sobre la textura, perdemos información sobre las sombras, pero esa en ocasiones es una ventaja. Entonces, ambas nos proporcionan cosas que son complementarias y que nos enriquecen en cuanto a los procesos de inferencia. Entonces, ahí tenemos, empezamos ahora a discutir algunos de los problemas que tuvimos que resolver a la hora de implementar el juego de Pong. Como les había dicho, los problemas básicamente están relacionados con los procesos de percepción. Entonces, uno de ellos era cómo detectar el piso. Aquí lo que me recuerda esta estrategia de solución que seguimos es, durante mucho tiempo, la gente trató de crear modelos muy sofisticados de cómo ocurrían las cosas. Específicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, en robótica, luego la gente trataba de modelar los grados de libertad que tenían los personajes, o los grados de libertad que tenían las proteínas, y trataban de ver cómo se acomodaban por ejemplo, en otras sustancias, o los modelos tridimensionales de sujetos, cómo se movían para ser modelados en películas. Y eso es muy complicado, o se tienen muchos grados de libertad. La gente encontró que si definía de forma aleatoria la posición, ya sea de los fármacos o la posición de modelos tridimensionales, y podía determinar de forma muy rápida si la solución era correcta o no, eso le podía llevar a tener una solución más rápido que si trataba de resolver analíticamente los problemas. Aquí, nuestro problema, primero, en nuestra primera etapa en el problema de edición, es tratar de detectar en dónde está el piso. Y entonces seguimos una estrategia similar, como donde utilizamos el azar y un elemento que nos permite muy rápido decidir si estamos en lo correcto o no.
Entonces queremos encontrar el plano donde está el piso. Escogemos 3 puntos al azar, como por ejemplo ahí, y vemos cuántos puntos dentro del espacio de trabajo soportan la inferencia de que ahí se encuentra el piso. Entonces lo que vemos en la ilustración son los vértices que escogimos al azar, los puntos que están dando soporte a que ahí está el plano que queremos encontrar, y entonces son muy poquitos. Pero eso lo podemos hacer muy rápido. Con 3 puntos, luego inmediatamente definimos un plano, vemos cuántos puntos soportan la evidencia de que ahí se encuentra el piso, y vemos si otro conjunto de 3 puntos elegidos al azar nos dan un mejor soporte a nuestra decisión. Entonces, ese fue el primer intento. Rápidamente escogemos otros 3 puntos y nos dan más soporte a la evidencia de que ahí está el piso. Este proceso se puede hacer muy rápido con las computadoras. Y la ventaja de esto es que la elección de 3 puntos al azar entre una nube de puntos es muy sencillo. Y la determinación de si ahí se encuentra el piso también es muy sencillo. Entonces, en procesos siguientes, lo que se va haciendo es que la base de soporte de puntos es mayor y nos va apareciendo una mejor decisión utilizar ese plano para identificar la posición del piso. Y así seguimos. Esa es una mejor elección, un mejor candidato, y así seguimos. Entonces, estos procesos, donde utilizamos el poder de cómputo que está presente en los dispositivos para plantear soluciones muy sencillas que pueden determinarse de forma rápida si es correcto o equivocado, es muy socorrido, ¿no? Utilizamos fuerza bruta para poder resolver el problema. Todavía me faltaba una iteración. Bueno. Entonces, ya ahora pues en nuestro proceso de POM, donde tenemos el proyector y tenemos el juego en el piso, ya sabemos dónde está el piso, ya estamos de ganancia. El sensor Kinect tiene 2 cámaras, una de color y una de profundidad. Como les mostraba, y aquí mismo se ilustra, pues en la cámara de color podemos identificar en dónde estamos proyectando la cancha. Eso es muy sencillo. Pero en la cámara de profundidad no lo sabemos. Entonces requerimos un proceso donde sepamos qué puntos de la cámara de color corresponden con qué puntos de la cámara de profundidad. Entonces necesitamos mapear en una dirección y en otra. Entonces, vamos a transitar en esa dirección. Tenemos del lado izquierdo la cámara de color, del lado derecho la cámara de profundidad, y hay un punto en el espacio. Con la cámara de profundidad, perdón, es fácil saber dónde se encuentra ese punto en el espacio. Recordamos que la coordenada que nos da el sensor de Kinect es la coordenada Z. Entonces es fácil determinar dónde se encuentra el punto en el espacio con respecto a la cámara de profundidad. Y si sabemos la relación de rotación y traslación entre ambos sistemas de referencia, pues lo único que tenemos que hacer es proyectar el punto a la cámara de color. O sea, dividir entre el componente Z y ya con eso tenemos la coordenada en la cámara de color correspondiente a un punto determinado por la cámara de profundidad. Entonces, es lo único que tenemos que hacer. Proyectamos de regreso al sistema de referencia de la cámara de color, identificamos el punto en el espacio en la cámara de color, el píxel, y ya tenemos la relación de qué punto de color corresponde a un punto de profundidad. Ya podemos colorear un mapa de profundidad. El mapeo inverso, el que nos lleva de la cámara de color a la cámara de profundidad, es un poco más elaborado, porque lo que tenemos son coordenadas en una imagen, y digamos, imágenes es el problema en el cual hemos perdido la información de profundidad. Es el problema inverso a las gráficas. En gráficas por computador lo que tenemos es un modelo tridimensional, y lo que queremos ver es cómo se ve en la pantalla. En el caso de visión por computadora tenemos imágenes, y lo que queremos es inferir
cómo es que tridimensionalmente las cosas están configuradas. Entonces tenemos en la cámara de color un punto en la imagen, y lo que tenemos que apelar es al conocimiento que adquirimos previamente, porque de otra manera está mal identificado el problema. En imágenes hemos perdido la información de profundidad. Lo que tenemos que apelar es que sabemos que hay un piso y que ya determinamos dónde se encuentra, que es lo que hicimos en el proceso anterior. Entonces lo que hacemos es, vemos dónde se encuentra el piso, eso lo hicimos en la ocasión anterior. Vemos esa línea que identifica el centro de la cámara con el píxel de la imagen, a dónde se proyectaría, dónde se cruzaría con ese plano, donde está el piso. Y ya que encontramos ese cruce, pues ya tenemos un punto tridimensional, como teníamos antes con la cámara de profundidad, y ahora podemos identificar dónde se encuentra ese punto en la cámara de profundidad. Ya lo tenemos. Entonces ya tenemos el mapeo que nos lleva de la cámara de profundidad a la cámara de color, y el mapeo de la cámara de color a la cámara de profundidad. El resultado es genial, porque ahora ya podemos ir, digamos, de una cámara, de información que tengamos en una cámara, a información que tengamos en la otra cámara. Y el resultado lo podemos ver plasmado en esa figura que a mí me dejó así como que muy emocionado. O sea, es decir, imagínense que llegamos al Expositec, montamos nuestras dos cámaras, nuestra cámara de color y profundidad que están en el Kinect, y entonces queremos saber qué área es donde está ocurriendo el juego. Pues con este mapeo lo podemos hacer. Digamos, en la cámara de color que podemos reconocer fácilmente lo que ahí proyectamos, identificamos las esquinas de lo que el proyector está poniendo en el piso. Eso podemos saber dónde se encuentra en la cámara de profundidad. Ya podemos trabajar con los píxeles en donde se encuentran los jugadores. Entonces ya tenemos las áreas que son de interés para el juego. Una cosa que es interesante también es que la información que nos proporciona la cámara de profundidad está dada con respecto a su sistema de referencia. Eso no nos llama mucho la atención porque estamos trabajando como en el piso. Los jugadores están en el piso, la proyección está en el piso, y lo que quisiéramos es tener las medidas con respecto al sistema de referencia del piso. Entonces lo que ahí ilustro es la nube de puntos que capturamos con la imagen de profundidad, que sabemos que es muy buena, de muy buena calidad. Ahí se ve la silueta y se perfila la imagen de las personas. Tenemos un sistema de referencia que es donde se encuentra la cámara de profundidad, pero lo que queremos ahora es obtener las medidas con respecto al suelo. Entonces, una es que la cámara está arriba, en lo alto, y sabemos dónde está el piso. Entonces, trasladamos el centro del sistema de referencia de la cámara de profundidad al piso. Esa es la operación que hacemos. Entonces, lo que ahí estoy ilustrando es la nube de puntos y cómo desplazamos al sistema de referencia. Y lo que queremos ahora es que este vector que expresaba la normal en la que se encontraba el plano, lo que queremos es que en lugar de apuntar hacia abajo, apunte hacia arriba. Eso es lo que nos forma. Son dos vectores. Uno, donde se encuentran las cosas, que es lo que puse como el vector E, y otro donde queremos estar. Ese es un plano. Entonces, lo que hacemos es, tenemos los puntos de la cámara de profundidad, que es una nube de puntos en 3 dimensiones. Lo que hacemos es, lo proyectamos para que esté en el mundo de ese plano, y luego lo proyectamos de regreso a 3 dimensiones. Con eso, el resultado que obtenemos es poner las mediciones dadas por la cámara de profundidad en el sistema de referencia del piso. Y digamos, aquí ilustré qué es lo que esto representa. Representa que las mediciones que obtenemos en la izquierda se convierten en unas
como las que están en la derecha. Las decisiones ahí son más fáciles de tomar, porque ahí el plano donde se encuentra el piso está expresado por el plano del sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si queremos saber en dónde están los jugadores, lo único que tenemos que hacer es, en ese sistema de referencia basado en el piso, subir un poquito en Z, 5 centímetros, 10 centímetros, y todo lo que esté arriba de ello va a corresponder a los jugadores. Entonces, esa transformación lo que nos permitió es tomar decisiones de una forma más rápida. Listo, entonces ya tenemos nubes de puntos, pero todavía no tenemos jugadores. Lo que tenemos son nubes de puntos que representan entidades arriba del piso, pero no sabemos bien dónde están los jugadores. Lo que hacemos ahora es calculamos las marginales. No nos interesa la coordenada en Z, aunque estén representando los jugadores, pero no nos interesa. Lo que hacemos es proyectamos otra vez al piso y lo que nos quedan son acumulaciones de puntos. Entonces ahora la imagen que nos formamos es una donde tenemos así como una función de distribución de probabilidades en X y Y lo que queremos es ver dónde están los cúmulos. Y lo que tenemos como herramientas son, pues podemos modelar esa función de distribución de probabilidades. Es una distribución muy homogénea, no es, digamos, una gaussiana, pero sí podemos modelarla con kernels que pueden ser gaussianos. Entonces, modelamos las acumulaciones que hemos hecho de puntos en el plano XY como una suma de kernels que pueden ser gaussianos, por ejemplo, o de otro tipo, pero una suma de kernels. Lo bonito que aquí hacemos es que no modelamos la función de distribución de probabilidades, sino su derivada. Lo que queremos hacer es encontrar cuáles son los puntos máximos de las modas de esa función de distribución de probabilidades. Entonces lo que hacemos es, viajamos en la dirección en donde las derivadas, donde el gradiente de esa modelación de distribución de datos nos apunte hacia la posición donde se encuentra el máximo. Lo interesante es que como están definidos, casi desde cualquier punto de lo que iniciemos, vamos a poder llegar al máximo. Se hace de una forma muy rápida, muy sencilla, y utilizando no la modelación de la función de distribución de probabilidades, sino la definición de su gradiente. Entonces, con eso podemos encontrar la posición donde se encuentran los jugadores e identificando cuál es la acumulación de puntos de la cual parten, podemos discriminar entre dónde están los jugadores y dónde están elementos como gente que esté alrededor y que solo esté poniendo su pie, algún objeto que se encuentre dentro del campo de visión de la cámara, y eso nos puede servir para identificar de forma muy robusta, muy rápida, la posición de los jugadores. Entonces aquí tenemos un pequeño video de toda la historia. El audio está sangronamente en inglés. Shows an augmented reality phone game that we have implemented using MATLAB. In our implementation, the phone game is projected on the floor, while a Kinect camera grabs dead images for a computer to detect the players and their motion. We brought our game to a local science fair attended mainly by elementary, middle, and high school students, and even their accompanying adults found it in-game. The game was well received. Often, we were the last stand still entertaining visitors after the fair's closed. Bueno, entonces ese es un video que hicimos con respecto a él. Ahora, hacer el juego es una parte. Todos hacemos cosas, pero ahora
lo que queremos evaluar es qué tan bueno fue el juego. Y los parámetros con los cuales partíamos eran pues, los mismos niños que participaron en la Expositec. Entonces lo que hicimos fue entrevistarlos, les preguntamos pues, cómo les pareció el juego, qué modificaciones harían, y tratamos entonces de interpretar esa información y dar una evaluación de qué tan bien les había parecido el juego. Entonces hay herramientas bien interesantes que se utilizan para hacer el análisis de estos datos, la obtención de patrones con respecto a ellos. Y aquí les voy a platicar de las herramientas que utilizamos. Pero antes, las herramientas tienen que ver con la construcción de un contexto en el cual una nueva muestra se analiza y se determina cómo cabe dentro de ese contexto. En las épocas de ahora, donde hay gran cantidad de información y disponibilidad muy abundante de recursos computacionales, lo que se hace es, se acude a esos lugares donde nosotros expresamos nuestra opinión, que el Twitter, que el IMDb. El IMDb, sí, para todos, es el lugar donde están las opiniones de las películas. Y, ¿qué quiere decir IMDb? Internet Movie. Entonces ahí pueden ustedes ver si una película es buena o mala, porque lo que hacemos todo el tiempo es que estamos dándole datos al Facebook y al Google y al WhatsApp. Le estamos dando datos. Y entonces lo que se puede hacer a partir de esos datos y lo que están haciendo compañías como Google, como Facebook, como Uber, es obteniendo conclusiones mediante las cuales se obtiene mucho valor respecto a ellos, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que hacen es crear un contexto en base a lo que se le da de entrada y a lo que se quiere obtener de salida. Y aquí, para ilustrar ese ejemplo, esas técnicas que se utilizan, tenía esta gráfica. Entonces, lo que se hace es, se alimenta de entrada a una estructura de inferencia. Esa estructura de inferencia tiene una memoria con la cual altera las nuevas entradas y obtiene salidas. Digamos, para poder entender cómo es que esto funciona, voy a mi apuntador. Lo que se hace es que vamos a desdoblar esto en el tiempo y cómo esto va operando. Por ejemplo, si queremos nosotros construir un traductor de un idioma a otro, lo que hacemos es que como entrada le damos una palabra en un idioma y como salida le damos una palabra en otro idioma. Es un poco más elaborado porque lo que se hace más bien es construir un espacio que es semánticamente significativo, donde las palabras con un mismo concepto están juntas, y lo que hacemos es eventualmente encontrar una relación entre un corpus en un idioma y un corpus en otro idioma. Entonces aquí, por ejemplo, doy una palabra en un idioma, doy otra palabra en otro idioma. Cuando yo voy desdoblando esta estructura que tiene memoria y que ha construido un contexto, lo que hace es recibir otro nuevo elemento de la secuencia en un idioma y obtiene una secuencia otro elemento de la secuencia en el otro idioma. Y así se va desdoblando en el tiempo. Cuando nosotros alimentamos estas estructuras con millones y millones de texto en un idioma y en otro idioma, lo que pueden establecer de forma pues casi mágica es una equivalencia conceptual entre ambos idiomas que me permite hacer traducciones de forma muy efectiva. Yendo más adelante de lo que hacíamos en inteligencia artificial, no sé, en los 80s, en los 90s, donde estudiábamos modelos de la estructura del lenguaje con la cual queríamos interpretar lo que estábamos captando para poder hacer, por ejemplo, en este caso, las traducciones. Entonces, lo de ahora es dar una gran cantidad de información que muestra equivalencias entre dos conjuntos y desarrollar estos procesos de inferencia para poder obtener conclusiones, ¿no?
Déjenme, les digo un poquito más, así cómo es que funciona. Entonces, este es un ejemplo típico de opinión que damos en bases de datos como IMDb, ¿no? Entonces, describimos, y aquí hay emoción, y hay una carga emocional. O sea, no solo es decir me gusta o no me gusta, sino me gusta porque está muy padre y yo quisiera ver más películas de estas. Entonces, hay dos elementos interesantes aquí. Uno, ¿qué emoción estoy expresando? ¿Y cuál es la intensidad de esa emoción? Ese es el tipo de datos que nosotros podemos utilizar para analizar el sentimiento. Por ejemplo, para analizar el sentimiento que hay en una evaluación de una película, que hay en un tweet, o que hay, como en nuestro caso, en entrevistas que le hacemos a los niños, ¿no? En el caso de las entrevistas que le hacemos a los niños, este es un tipo de ejemplo. Que qué edad tienes, que si te gustó el juego, que qué le pondrías, que qué es lo que no te gustó. Entonces captamos el texto, primero grabamos la entrevista y luego trasladamos ese texto, recuperamos esa grabación y lo digitalizamos y lo ponemos como texto. Y entonces ahora lo analizamos con base a estas estructuras como las que les mostraba hace un momento. Y lo que queremos saber es si la opinión es positiva o es negativa con respecto al juego. La alternativa es decir, a ver, ¿qué te pareció una escala de 0 a 10 o de 1 a 3? Creemos que luego eso puede estar sesgando lo que dicen las personas, porque quieren irse, porque quieren quedar bien con el entrevistador, y entonces preferimos hacer el análisis de lo que expresan, más que una encuesta de otro tipo. Creemos que hay mucho significado en lo que ellos expresan libremente. Entonces hicimos ese análisis con las entrevistas de 155 niños, 67 niñas, 88 niños, que estaban entre los 2 y los 18 años, que fueron a quienes logramos esa entrevista. Y los resultados que obtuvimos se expresan como gráficas como de este tipo, donde en el eje horizontal estamos hablando de la emoción que externaban y en el eje vertical de la carga emocional. La carga emocional nos sirve para distinguir entre la parte neutra, ¿no? Que puede ser porque no tenía nada que decir o porque había tantas emociones positivas como negativas que se balanceaban unas con otras. Entonces eso hicimos con los niños, como en el caso que aquí les muestro, también con las niñas. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante que salió de este análisis es que pues los niños son como más emocionales, nos decían más cosas, ¿no? O sea, tenían más carga emocional. Ciertamente, una cosa que parece suceder respecto a ese umbral es que sí es más positivo que negativo lo que expresan en sus opiniones, pero pues, están ahí más o menos balanceadas. Ese umbral que colocamos puede ser ajustado dependiendo de dónde creamos nosotros que empiezan las opiniones positivas o negativas, ¿no? Entonces es parte de lo que... Entonces eso fue una forma de evaluar el juego. Nuevamente, o sea, la tarea de hacer un desarrollo no termina con precisamente hacer el desarrollo, sino que incluye evaluar qué tan bueno fue lo que hicimos. Entonces, una cosa más que hicimos fue que a partir de las entrevistas obtuvimos características, cosas que mediante los cuales los entrevistados, los niños, definían al juego. Y construimos un espacio de características. Una característica es como una forma mediante la cual nosotros podemos identificar algo. Es decir, por ejemplo, en un diccionario nosotros tenemos palabras que regularmente consultamos porque no entendemos. Y estas palabras que consultamos están definidas en términos de otras palabras. La expectativa es que en algún momento las palabras del definido sean entendidas y nosotros con eso podamos entender el concepto.
Si no, pues iremos a consultar otras palabras en otras partes del diccionario. Entonces, una caracterización es qué es lo que me están, cómo es que los sujetos me están definiendo al juego. Pero hay muchas características. Aquí lo que queríamos encontrar es cuáles eran las características que nos apoyaban y nos ayudaban a identificar qué es lo que les gustaba a los niños y qué es lo que les gustaba a las niñas. Ese es un problema complicado porque tenemos que identificar cuáles son las características que son importantes para el resultado que queremos obtener. En este caso, cuando un conjunto de características identifica a un niño y cuando un conjunto de características identifica a una niña. Y es un problema que identificamos mucho en las tareas que hacemos diariamente. Recuperamos datos de multitud de sensores, pero ¿cuáles de esos datos son los que están siendo realmente importantes para lo que realizamos? Entonces, este tipo de análisis nos ayuda a determinar. Las características verdes son las que son importantes, las características rojas no son importantes y las azulitas son elementos que nos ayudan a determinar cuáles son importantes y cuáles no son importantes. Entonces, todas las que están arriba de la característica límite más alta son las importantes. Bueno, entonces hicimos lo mismo, tratando de ver cuáles eran las características que más del juego que más les gustaban o que no les gustaban a niños y a niñas, y nos resultó un diagrama como este. Entonces, por ejemplo, a las niñas parecía que les gustaba mucho que en el juego se estuvieran moviendo, les parecía divertido. A los niños parecía que les gustaba más el diseño, y en eso la figura octagonal que está más interna es la que representa ese nivel máximo de característica, abajo de la cual las características ya no son importantes. Bueno, entonces, ¿qué concluimos después de esta pequeña experiencia de Pong? Una, que el juego fue bien recibido. Como veíamos en el video, en varias ocasiones nos quedábamos hasta después de que todos los demás estantes habían cerrado, atendiendo todavía niños. Funcionaba en un amplio rango de condiciones de iluminación. Eso es una cosa muy relevante en la construcción de un sistema de percepción visual. Otra, con respecto a Cicata, una cosa que se me hizo muy interesante es que, o sea, sí, la idea comenzó a partir de estas actividades que luego empezamos a ocupar en el centro, donde vamos a otros lados, vemos qué cosa está ocurriendo, y eso nos inspira para ver qué es lo que podemos hacer, aun cuando lo que vimos haya sido solo la semilla para lo que terminamos realizando. Una cosa también es que aquí mezclamos como diferentes elementos. Una sí es la parte técnica, donde pues sí hablamos de transformaciones, conceptos geométricos, pero otra donde hablamos de como elementos más blandos que tienen que ver con qué es lo que la gente percibe y cómo podemos interpretar lo que nos está diciendo. Entonces, hacia el futuro, pues partimos de estos elementos de equipo, pero hay cosas que como que no van bien. Una es que utilizamos computadoras muy caras. Otra es que utilizamos licencias de software que también son muy caras. Entonces, hacia donde caminamos es hacia tener elementos de cómputo más económicos, hacer las cosas más accesibles. Porque una cosa que vamos a hacer con este juego es que lo vamos a poner, Concitec lo va a poner en estas ferias itinerantes que tiene para mostrarlo en sus recorridos. Entonces necesitamos darles elementos más baratos. Uno de ellos es poner el juego en herramientas más baratas. La última versión de la Raspberry Pi cuesta $25, lo cual es muy accesible comparado con una laptop o con más caro todavía la licencia de Magna. Y entonces quisiera terminar mi plática con este video.
Va a pasar en medio de ustedes, ¿eh? Perdón. Entonces ahí tenemos ya la nueva versión del juego, pero ya corriendo en estas herramientas más económicas que lo vuelven verdaderamente más accesible, ¿no? Pues yo ahí termino. Bueno, una cosa muy importante es que hubo un chorro de gente participando en esto. Ahí vieron a Pablito y a Ángel y a Héctor. Pero un montón de gente participó en las entrevistas de un montón de chamacos. Pues no sé si tengan ustedes alguna duda sobre lo que presenté. ¿Cuál es la diferencia en el procesamiento de código que se tiene en la computadora completa la miniaturizada? Sí, ahorita estábamos usando 26 cuadros en la laptop y 5 cuadros en la Raspberry Pi. Este video que les mostré es de esta en la mañana, eso esperamos mejorar. Y llegar al menos a unos 10 cuadros por segundo. Creo que ya con eso estaríamos ya listos para operar de forma suave en el juego. ¿Cuál? Yo quería felicitarlos porque parecía ser para mi gusto, una disertación de otro doctorado para usted, que se me hace muy interesante. El elemento juego, y por ejemplo, un investigador que hizo un laboratorio en el MIT, Simon Paper, él hacía mucho con niños, o sea, trabajó mucho en la cuestión de aprendizaje con los niños. Y esta parte que se me hizo muy interesante, en base al cuestionario, en base a la entrevista, el cómo ellos fueron evaluando, ¿no? O sea, hacia dónde se dirigía su percepción o su opinión. Nada más un último comentario, se me hace muy interesante y la verdad me agrada mucho el tópico, el tema. Hay en México, a partir de julio de este año, en México instalaron un centro de entretenimiento digital SPAC, y en él creo que podrían ahí ustedes incursionar en promover, ¿verdad? ¿Por qué no? Que esta herramienta pueda estar dentro de estos centros de entretenimiento. Y un comentario, o sea, ese centro de entretenimiento digital tomaron en cuenta lo que había en el mundo y lo han pues adaptado a México o lo han traído, o ha sido, no sé si han sido importantes, pero creo que será una buena oportunidad para ustedes. Sí. De incursionar. Sí queremos crear esa oportunidad. Lo que con Pablo y con Ángel hemos platicado es que nuestro objetivo es tener este juego en el Museo Papalote. La estrategia que hemos encontrado para llegar ahí es un poco retorcida, pero sí. Primero lo queremos poner en el Museo de Ciencias de Boston. ¿Será que en algún caso algún niño se inclinó demasiado su cuerpo? La idea de tomar el máximo de la distribución de la nube de puntos, sí, es muy interesante y muy rápido, pero puede tener una limitante para detectar si un niño se hace hacia adelante y está viendo hacia abajo. Sí. ¿Recuerdan? Tenemos un contador de personas operando en la terminal de autobuses Poniente. Y tú puedes engañar al contador, ¿no? Pues por ejemplo trayendo un casco. Si traes un casco, se ve como una cabeza y cuenta 2 personas. Hay muchas maneras de engañar al contador. Pero hay como un compromiso también en cuanto a, o sea, si tienes recursos computacionales muy grandes, puedes permitirte modelos muy sofisticados. Si lo que quieres es un juego muy barato y tienes elementos de cómputo pequeñitos, económicos, entonces sí tienes como que hacer un compromiso de que, pues, bueno, pues son juegos de buena fe y más o menos va por ahí el razonamiento. Mónica. ¿Tenemos alguna preferencia en el juego respecto de edad? No, sí tengo esta gráfica, no la traigo aquí.
sí hay una concentración de niños como entre 8 y 11 años y ahí se nota más, tenemos más opiniones. Lo que sí no vi, no normalicé eso para ver si era más su opinión positiva con respecto a otros grupos de edad. O sea, sí tengo el análisis como por edad, pero como por frecuencia, sino no normalizado por cuántos sujetos tuvimos de cada edad. Eso no lo puedo contestar. Gracias a ti, bueno. Muy amable, muchas gracias.